Estamos viviendo en el crepúsculo de una era, un tiempo tan delgado y frágil que el simple sonido de un reloj digital parece una alarma ensordecedora en la cámara del alma. No es un simulacro, y mucho menos una fábula contada para apaciguar a los niños miedosos. Es la advertencia final, susurrada en el silencio sepulcral que antecede al juicio definitivo. Desde los cielos, donde el velo entre lo eterno y lo efímero se está volviendo transparente, una voz materna y afligida ha resonado con una claridad que desgarra la indiferencia de este mundo sumido en el hedonismo y el olvido de lo sagrado. La Virgen Santísima, Nuestra Señora de la Última Llamada, no está pidiendo súplicas vagas ni promesas vacías. Ella está exigiendo una acción precisa, una maniobra estratégica y definitiva antes de que el martillo del tiempo golpee la 12ª hora, marcando la medianoche de la oportunidad. Ignorar este mensaje, minimizar su peso o posponer su ejecución es, sin adornos retóricos, firmar propia sentencia de orfandad espiritual en medio de la tormenta que ya se gesta sobre el horizonte. Piense en esto. Todos los profetas, desde los tiempos de Isaías hasta las apariciones más recientes en lugares ocultos del mundo, han coincidido en la necesidad de conversión, de penitencia, de un retorno radical a la fuente de la gracia. Pero ahora, en este preciso instante donde el aire que respiramos parece cargado de una electricidad maligna y la confusión se ha apoderado incluso de los altares, la Madre de la Misericordia ha destilado todas esas advertencias en un solo punto de enfoque, un único movimiento que sirve como llave para el arca y como escudo contra el fuego purificador que viene. La humanidad, embriagada por la tecnología y la arrogancia de creerse autosuficiente, ha llegado al límite de la paciencia divina, y el tiempo se está agotando más rápido de lo que los noticieros mundiales jamás podrán reportar. El reloj no solo avanza, sino que se está acelerando en el último cuarto, y lo que se revela aquí no es una opción piadosa para los devotos, sino una directriz operacional para la supervivencia del alma. El mundo se ha convertido en un campo minado de falsas ideologías, de tentaciones disfrazadas de progreso y de distracciones que buscan anestesiar la conciencia hasta el punto de la irremediable ceguera. La Madre de Dios nos observa con dolor y nos muestra la única ruta visible a través de la densa niebla de este fin de ciclo. Prepárese para recibir esta instrucción con la solemnidad de quien escucha el Último Testamento, porque de la obediencia a estas 5 acciones centrales, detalladas con meticulosa claridad por la intercesora más poderosa, depende no solo su bienestar terrenal, sino la seguridad de su eternidad. La medianoche está cerca y el grito de ¡basta ya! Está resonando en los salones celestiales. ¿Está dispuesto a actuar o se arriesgará a enfrentarse a la oscuridad sin el amparo de quien porta la luz? La primera acción, el rompimiento del sello de la superficialidad a través de la oración sacrificial y el ayuno del ego. El primer y más fundamental mandato que emana del corazón inmaculado en esta hora final de advertencia es el abandono total de la oración superficial. La que se recita de memoria, la que no duele, la que no transforma. La Virgen no necesita más palabras huecas ni letanías murmuradas, mientras la mente divaga en las preocupaciones mundanas y las redes sociales. Ella exige el rompimiento del sello de la superficialidad. Esto no es solo rezar, es orar con sacrificio, es infundir cada palabra con el ayuno del ego. El mundo se ha acostumbrado a ofrecer a Dios las migajas de su tiempo, el cansancio del final del día, el suspiro rápido antes de caer dormido, esperando a cambio una intervención milagrosa que enderece los caminos torcidos sin que haya existido un verdadero coste personal. Esa fórmula ha caducado. La balanza celestial está pesando ahora
no la cantidad de rezos, sino la calidad del sacrificio personal que acompaña a esa plegaria. Imagine que su alma es un campo reseco por la sequía del pecado y la indiferencia. Las lluvias ligeras no sirven, se necesita un diluvio de arrepentimiento y una irrigación constante alimentada por la penitencia. La oración sacrificial implica escoger deliberadamente un dolor, una incomodidad, un rechazo a un placer lícito pero innecesario, y unirlo con fervor a las peticiones que se elevan al cielo. Esto puede ser el ayuno de las noticias que intoxican el espíritu, la renuncia a la comodidad del sillón favorito para arrodillarse en el frío suelo, el acto heroico de guardar silencio cuando la carne clama por la réplica hiriente. La Madre nos pide que cada Ave María sea una pequeña gota de sangre mística, una ofrenda palpable que demuestre la seriedad de nuestra conversión. Si usted sigue orando con el mismo desgano con el que revisa el correo basura, no espere que su voz atraviese las nubes que se están cerrando. El fuego de la tribulación que se acerca no distinguirá entre el pecador y el tibio. El fuego consumirá todo aquello que no esté ardiendo ya con el fervor de la gracia obtenida por el esfuerzo. Se nos ha dado el ejemplo del santo cura de Ars, que pasó noches enteras en vigilia, que se privó de alimento para tener la fuerza de interceder por sus feligreses. ¿Estamos acaso esperando menos calamidades que las que él enfrentó? No. Las calamidades que se ciernen sobre esta generación superan con creces cualquier época anterior, y por lo tanto, nuestra respuesta de fe y sacrificio debe ser exponencial. Piense en la analogía del alpinista que intenta escalar la cima más alta. No llega a ella con un paseo tranquilo y bien alimentado. Llega con las rodillas raspadas, el cuerpo agotado y la voluntad forjada en la renuncia. Así debe ser nuestra oración ahora, forjada en la renuncia. Es el momento de dejar de negociar con la comodidad y empezar a negociar con la eternidad, y la moneda de cambio es el dolor ofrecido con amor. ¿Está usted dispuesto a transformar su oración en un verdadero acto de penitencia que rompa el sello de la superficialidad que lo ha mantenido ciego ante la urgencia de esta hora? Entonces escriba esto ahora en los comentarios. Mi oración será sacrificio. La segunda acción, la consagración tangible del hogar como arca de refugio y la erradicación de las semillas de falsa luz. La segunda acción que la Madre del Cielo exige con la máxima urgencia antes de que la medianoche nos encuentre desprevenidos es la consagración tangible y visible del hogar, transformándolo en un arca de refugio sellada contra las influencias exteriores que buscan la ruina de la familia. Ya no basta con la intención piadosa ni con un rezo rápido en la cena. El enemigo es astuto y sus ataques son multidimensionales, buscando infiltrarse a través de las pantallas, los ruidos y las ideologías que se filtran por debajo de la puerta. El hogar, que debería ser el seminario de la fe, se ha convertido en la terminal de la confusión. La Virgen nos instruye a erigir barreras espirituales físicas. Esto implica un acto formal, solemne, que debe ser visible para todos, tanto para los miembros de la casa como para las fuerzas oscuras que merodean. La consagración debe ir acompañada de un inventario radical, la erradicación de toda semilla de falsa luz. Examine su casa como si fuese un santuario que debe ser purificado. Hay objetos, libros, imágenes o contenido digital que, bajo la máscara del entretenimiento o la cultura, promueven el ocultismo, la sensualidad desenfrenada, la burla de lo sagrado o el relativismo moral. Si su respuesta es sí, estos son focos de infección espiritual que anulan cualquier bendición. La consagración no puede coexistir con la aceptación tácita de la inmundicia moral o la indiferencia ante el asalto cultural.
Debe haber una limpieza absoluta, un acto de quema o destrucción de todo aquello que ofende la pureza del corazón de María, sin sentimentalismos ni excusas. Piense en el Éxodo, cuando el pueblo de Dios fue instruido a marcar los dinteles de sus casas con sangre de cordero para que el ángel destructor pasara de largo. Nuestra sangre mística, nuestro sello protector, es la imagen bendecida del corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María, colocada en el lugar más visible y honrada diariamente con una oración de reconocimiento y súplica. La tangibilidad es crítica. No es suficiente tener la idea. Debe haber la ejecución de un ritual de protección, posiblemente pidiendo a un sacerdote que bendiga formalmente los cimientos de la casa o realizando una imposición de medallas y crucifijos en las entradas. El hogar es la última fortaleza. Si cae el hogar, cae la civilización. El mundo exterior es ahora un campo de batalla tóxico, y si la familia no tiene un puerto seguro, será arrastrada por la corriente de lodo que lo inunda todo. Esta acción requiere valor, porque a menudo implica enfrentarse a la resistencia de los propios familiares que se han acostumbrado a la comodidad de la mundanidad. Pero recuerde que en los tiempos de Noé, solo el arca sellada garantizaba la vida. Su hogar debe ser su arca, y la Virgen le está dando las instrucciones precisas para sellarla ahora mismo. No hay tiempo para debatir si una película es demasiado oscura o si una estatua es solo decorativa. Si siembra duda o impureza, es una grieta por la que el enemigo entrará. La medianoche encontrará solo a aquellos que estén refugiados bajo el manto físico de la Madre. La bendición de Dios no puede habitar donde se le da igual espacio a su negación. ¿Ha purificado usted los umbrales de su existencia y consagrado de manera tangible su refugio familiar, eliminando toda semilla de falsa luz que contamina la atmósfera espiritual de su hogar? Entonces, escriba esto ahora en los comentarios. Mi casa es un arca. La tercera acción: el examen de conciencia implacable y la búsqueda urgente de la cirugía espiritual de la confesión hemos llegado al punto donde la tibieza se paga con la condenación, y la tercera acción impuesta por la reina de los profetas es la búsqueda inmediata y urgente de la cirugía espiritual a través del sacramento de la confesión, precedida por un examen de conciencia implacable. Este no es el momento de buscar excusas, de minimizar faltas o de postergar el encuentro con la misericordia. El silencio divino se acerca, y cuando ese silencio caiga, la gracia de la contrición perfecta será un lujo que pocos podrán permitirse. La Virgen María nos advierte que muchos caerán en la hora de la prueba simplemente porque sus almas están pesadas con pecados mortales no confesados, o peor aún, con pecados veniales acumulados que han creado una armadura de indiferencia que la luz de Dios no puede penetrar. Imagine su alma como un guerrero que debe enfrentar la batalla más violenta de la historia, pero que carga con 100 kilos de escombros innecesarios en su mochila. Morirá de agotamiento antes de desenvainar la espada. La confesión es el único medio garantizado que tenemos para aligerar esa carga antes del enfrentamiento final. El examen de conciencia debe ser implacable, buscando en los rincones más oscuros de la memoria no solo los actos evidentes de transgresión, sino también las omisiones, los resentimientos soterrados, las críticas maliciosas que se disfrazan de justicia y la pereza espiritual que ha impedido el crecimiento. El tiempo de la comodidad y el autoengaño terminó. La Madre nos pide que vayamos a la confesión con la actitud del paciente que sabe que solo el bisturí del cirujano salvará su vida, aunque el proceso sea doloroso y exponga la podredumbre interna. Si usted tiene meses o incluso años sin recibir este sacramento de sanación,
Está caminando sobre hielo fino en el borde de un abismo que se abre constantemente. La urgencia radica en que la interrupción de la vida sacramental será una de las consecuencias directas de la tribulación venidera. El acceso sacerdotes y a los templos se verá comprometido, y aquellos que esperen hasta el último momento podrían encontrarse con las puertas cerradas, literalmente. Esta es la última oportunidad de obtener la absolución plena que garantiza la paz interior necesaria para enfrentar los eventos catastróficos que se avecinan con la serenidad de quien sabe que está en estado de gracia. No se demore, no piense que mañana será suficiente. El mañana es una promesa que esta generación ya no tiene garantizada. Es una cuestión de prioridad absoluta. Así como usted se apresuraría a arreglar una gotera masiva en su techo antes de una tormenta, debe apresurarse a reparar los agujeros masivos en su alma. ¿Qué valor tiene su estabilidad financiera, su salud física o su reputación social si su alma está irremediablemente encadenada por el pecado cuando suene la trompeta final? Vaya, humíllese, confiese con nombre y apellido sus faltas y reciba la gracia purificadora que le permitirá ser un faro en la oscuridad, en lugar de una víctima arrastrada por la corriente. ¿Ha realizado usted un examen de conciencia sin concesiones y buscado urgentemente la cirugía espiritual de la confesión para estar listo antes de que el gran silencio impida toda comunicación de gracia? Entonces escriba esto ahora en los comentarios. Confesaré sin demora. La cuarta acción: la reparación inmediata de las relaciones rotas y el inventario radical del perdón. La caridad es el distintivo final de los hijos de Dios, y la cuarta instrucción que nos da la Reina del Cielo es la reparación inmediata de todas las relaciones rotas y la ejecución de un inventario radical del perdón. De nada sirven las oraciones más fervientes, las penitencias más rigurosas o las consagraciones más solemnes si el corazón permanece endurecido por el veneno del resentimiento, la envidia o la falta de misericordia hacia el prójimo. Jesús mismo fue claro. Si usted trae su ofrenda al altar y recuerda que su hermano tiene algo contra usted, deje su ofrenda y vaya primero a reconciliarse. Si esto era un requisito en tiempos normales, imagine la urgencia en esta hora de medianoche. La Virgen nos advierte que el fuego purificador que viene encontrará a muchas almas consumidas por la amargura que ellas mismas alimentaron, y esa amargura es un combustible que el fuego de Dios utilizará para aumentar el dolor de la purificación, si es que llega a obtenerla. El inventario radical del perdón implica no solo perdonar a quienes nos han ofendido, sino buscar activamente la reconciliación con aquellos a quienes hemos ofendido, especialmente dentro del círculo familiar, que es el más atacado por el enemigo. Esto requiere una humildad heroica, una capacidad de tragar el orgullo y admitir la propia culpa, incluso si sentimos que la otra parte es la más equivocada. La balanza de Dios no mide quién tuvo más razón, sino quién tuvo más caridad. ¿Tiene usted una relación rota con un hermano, un padre, un hijo o un amigo cercano? La Madre del Cielo le está diciendo que la última acción que debe realizar antes de la medianoche es descolgar ese teléfono, cruzar esa puerta o enviar ese mensaje, sin importar cuán incómodo, doloroso o humillante sea. El tiempo para sanar esas heridas es ahora. Las rupturas familiares son las grietas más grandes por donde entra la desesperación. El demonio se deleita en el caos doméstico y utiliza los viejos agravios como cadenas para atar a las almas. Esta acción no admite dilación. Si usted muere esta noche, quiere comparecer ante el juez con un corazón lleno de odio o de resentimiento, aunque esté justificado a sus propios ojos. La justicia humana puede esperar, pero la divina es inminente.
La Madre nos implora que liberemos a nuestros prisioneros, que son, en realidad, nosotros mismos. El perdón es la única llave que abre las puertas de nuestra propia paz interior. No espere que la otra persona cambie. Usted inicia el movimiento por obediencia a la voluntad divina y por un acto estratégico de amor propio que le garantiza la libertad del alma. El mundo está esperando un testimonio visible de que la fe transforma los corazones de piedra en corazones de carne, y ese testimonio empieza en su propia casa y en sus propias relaciones quebrantadas. No puede haber paz global sin paz doméstica, y no puede haber paz doméstica sin perdón. Ha completado usted el inventario radical del perdón y ha reparado de forma inmediata las relaciones rotas que impiden la manifestación completa de la gracia en su vida. Entonces, escriba esto ahora en los comentarios. Perdonaré sin excusas. La quinta acción: el juramento público del Santo Rosario y el abandono total a la maternidad protectora. La última acción, la que sirve como broche de oro y como el escudo final contra la inminente tormenta, es el juramento público del Santo Rosario y el abandono total e incondicional a la maternidad protectora de la Virgen María. Si las 4 acciones anteriores son la preparación del alma y del entorno, esta quinta acción es la adopción del arma defensiva y ofensiva más poderosa que el cielo nos ha confiado. No se trata solo de rezar el rosario de vez en cuando, ni de tenerlo guardado en un cajón. Se trata de elevar el rosario a la categoría de juramento, una promesa de fidelidad inquebrantable y de uso constante. La Madre nos ha asegurado en incontables apariciones que el rosario es la cadena que ata al dragón y el ancla que mantendrá a flote la barca del alma en medio de las olas gigantescas de la tribulación. El carácter público de este juramento es esencial en esta hora. En un mundo que se burla de la fe, que arranca los crucifijos y que ha desterrado a Dios del espacio común, llevar el rosario consigo, visiblemente si es posible, o manifestar su rezo en grupo, se convierte en un acto de fe radical y de desafío espiritual contra el secularismo rampante. Es una declaración de guerra santa. El juramento implica comprometerse a una fidelidad diaria y, en la medida de lo posible, a meditar con devoción los misterios, transformando la repetición en contemplación profunda. Las cuentas del rosario son los eslabones de una armadura espiritual que el fuego no puede fundir. Esta acción final es el reconocimiento de que nuestras propias fuerzas son insuficientes para enfrentar lo que viene y que la única estrategia viable es la de esconderse bajo el manto de María, como el polluelo bajo las alas de su madre en la tormenta. El abandono total significa dejar de lado la preocupación ansiosa por el futuro, la planificación frenética de la supervivencia material y confiar plenamente en que si cumplimos con las 5 acciones, la Madre proveerá y protegerá lo que sea necesario para la salvación eterna. Ella es la general de los ejércitos celestiales. Si nos ponemos bajo su mando, nuestra victoria está garantizada, aunque el camino sea arduo. Las promesas adjuntas al rezo fiel del rosario son una póliza de seguro de vida que ninguna compañía terrenal puede igualar. ¿Por qué postergar la adhesión a este ejército de paz? La medianoche se acerca rápidamente y la única luz que atravesará la oscuridad más densa será la tenue pero inquebrantable luz que emana de las cuentas santas. No espere a que el terror lo obligue a rezar. Escoja el rosario por amor y por obediencia. Es la última carta que nos queda en esta partida final. ¿Está usted dispuesto a hacer un juramento público de fidelidad al Santo Rosario, asumiendo esta arma espiritual como su única y última defensa antes de que la medianoche encuentre a la tierra en total oscuridad? Entonces, escriba esto ahora en los comentarios. El rosario es mi escudo.
Hemos recorrido el camino de la advertencia final, ese sendero estrecho que la Madre de la Humanidad ha iluminado con su dolor y su inmensa misericordia en esta hora crítica. La medianoche, el momento en que las puertas de la gracia se cierran y la justicia toma su curso irrevocable, está más cerca de lo que los sentidos carnales pueden percibir. Estas 5 acciones no son sugerencias devocionales, son los puntos de control estratégicos para la supervivencia del alma en la tribulación que ya toca a nuestra puerta. La penitencia sacrificial, la consagración tangible del hogar, la cirugía espiritual de la confesión, el inventario radical del perdón y el juramento público del rosario son los pilares sobre los cuales debe reconstruirse su vida espiritual para que pueda resistir los embates del enemigo y el fuego purificador que se avecina. No caiga en la trampa de la procrastinación. La serpiente susurra que hay tiempo de sobra, pero cada minuto que pasa sin actuar de manera radical es un minuto robado a su eternidad. La Virgen María nos ha dado las instrucciones claras. Ahora la responsabilidad recae completamente sobre sus hombros. La indiferencia es el pecado capital de esta generación y será la causa de la ruina de muchísimas almas. Mire a su alrededor. El caos social, la confusión moral, el colapso de las instituciones. Estas son las señales inequívocas de que la medianoche está a la vista. No se conforme con ser un espectador pasivo de su propia salvación. Levántese, sacuda el polvo de la tibieza y ejecute con la máxima celeridad estas directrices maternas. Su vida eterna depende de la obediencia inmediata a esta última llamada. Que Dios tenga misericordia de aquellos que, habiendo escuchado esta voz, decidan ignorarla. Entonces, escriba esto ahora en los comentarios. Actúo ahora.